Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora Reina del Santísimo Rosario y patrona de las Islas Malvinas, Ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, Ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena. Ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. La semana pasada habíamos considerado la metafísica desde el punto de vista de su objeto formal, es decir, la consideración del ser, desde el punto de vista de su inmovilidad, por así decir. Es decir, definimos lo que es el ser y vemos que el ser es la razón de ser de toda la realidad misma. Entonces, por eso también habíamos abordado el concepto de esencia y de la existencia, es decir, aquello por lo cual algo es o se sostiene en el ser. Esta consideración, digamos, es muy profunda porque está en el fundamento de toda racionalidad también, ¿no es cierto? Nosotros decíamos que la inteligencia, la razón metafísica, alcanza la explicación o la explicitación de la realidad como totalidad. Es decir, que es la metafísica específicamente la actividad filosófica por excelencia, porque es a partir de la metafísica donde nosotros empezamos a considerar la realidad como totalidad. Y a partir de allí deducimos o derivamos todos los principios que van a explicar las demás ciencias. Todos estos principios salen de la consideración del ser. A modo de pantallazo rápido, decimos que los principios primeros de la razón especulativa son en principio dos, los clásicos, por así decir. El primero es el principio de identidad, que dice que una cosa es lo que es y no otra, básicamente. Es decir, que cada cosa tiene su propia razón de ser en su propio acto de ser. ¿Qué significa? Que mientras que una cosa está existiendo con su propio fundamento en el acto de ser, no puede tolerar una contradicción interna, ¿no? Es decir, aquí está la realización de su esencia. Es decir, que la esencia es la realización de la cosa en el acto de ser. Lo que una cosa es no puede no ser al mismo tiempo. Entonces se emparenta con el segundo principio de razón, que es el de no contradicción. Es decir, que una cosa no puede ser lo mismo bajo las mismas circunstancias. Es decir, no puede ser y no ser a la vez. Entonces se ve muy bien aquí que el ser imprime en cada cosa una especie de imposibilidad de contradicción. El acto de ser, entonces, da razón de cada cosa y deja transparentar la esencia, es decir, lo que la cosa es, sin posibilidad de que haya fluctuación interna en el ser. Por esto acá empieza a brillar un poco el pensamiento de Parménides, ¿no? Parménides, nosotros habíamos visto algo en Filosofía de la Naturaleza, que decía que solo hay ser, el ser es la razón de ser, y el ser es imposible que no sea. Significa que no hay alternativa al ser más que la nada, y la nada es la contradicción absoluta, la negación absoluta o el vacío absoluto, que es algo que no puede ser. Esto está dado, digamos, por el acto de ser mismo. Y decíamos nosotros que el acto de ser está realizado de manera perfecta y plena en Dios.
Es decir, que Dios es acto puro de ser. Dios es la perfección absoluta del ser. Y las criaturas varían, es decir, pierden identidad en la medida que van cambiando. Es decir, van perdiendo algunas cualidades y se van transformando. Esto es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Es decir, vamos cambiando. Las cosas que cambian en nosotros, entonces se van considerando a la luz de la metafísica según esta distinción que nosotros hacíamos también en la clase pasada entre la sustancia y los accidentes. Es decir, nosotros vamos cambiando aun cuando permanecemos siendo los mismos. Yo, como mi propia identidad, con mi propio nombre, con mi propia historia y mi propio pasado, con mi propia alma, permanezco como una sustancia en el ser dado por Dios. Pero accidentalmente voy cambiando algunas cosas. Así, por ejemplo, la virtud. Uno con los años se vuelve más virtuoso en algunas cosas. Bueno, eso es un principio de cambio. Lo que cambia es lo que los filósofos decían, el accidente. Así, la virtud, por ejemplo, es una cualidad de cada uno, de cada cosa. Eso lo podemos tener o no tener. ¿Qué significa? Que si yo no soy virtuoso, no dejo de ser persona, no dejo de ser hombre, sino que pierdo una cualidad, la cualidad moral, por ejemplo, ¿no? Las cualidades, entonces, nosotros mencionábamos que eran 10. Yo, cierto, había pensado hacer un repaso teniendo en cuenta lo que dice el padre Castellani cuando considera esto de los accidentes. Esta división entre sustancia y accidente viene desde Aristóteles, es decir, es ancestral, ¿no es cierto?, anterior a Santo Tomás, aunque la formulación teológica de toda esta doctrina está expresada en el pensamiento tomista, ¿no?, en la obra magistral de Santo Tomás de Aquino. Nosotros distinguimos entonces 10 categorías. La primera es la sustancia, es decir, lo que la cosa es. Supongamos a Sócrates, sustancia. Después tenemos cantidad, cualidad, relación, acción, pasión, lugar, tiempo, posición o sitio y habitud, dice el padre Castellani. Y aquí él trae, digamos, un ejemplo bastante fácil. Yo no soy bueno con los ejemplos, por eso lo rescato yo a esto, ¿no? Dice él: examinemos estas categorías o predicamentos después de haberlos reunido en un ejemplo. Sócrates es un hombre, sustancia. Petizo, ahí aparece una cualidad. Sustancia segunda se llaman estas cualidades. Calvo, hijo de Sofonisba, esto es relación, por ejemplo, ¿no? Es decir, que son las cualidades o modos en que cada uno se distingue de los otros, conservando una identidad sustancial, ¿no es cierto? Que enseña filosofía, esto es acción, es decir, lo que está haciendo. Perseguido por los sofistas, lo que padece, pasión. ¿Se entiende? En Atenas, lugar o sitio. Bajo Pericles, tiempo. ¿En qué época lo hace? De pie, posición. En medio de estudiantes y de abribocas, dice el padre Castellani, no podría decirlo de otra manera, ¿eh? En medio de estudiantes y de abribocas. Habitud. Es decir, que las cualidades que reúnen o identifican a una sustancia, aun cuando la sustancia conserva el ser, va modificando sus accidentes. Que Sócrates sea hijo de Sofonisba no cambia que sea hombre. Y así con cualquiera, ¿no? Que sea petizo, que sea calvo, que sea viejo, anciano o que sea joven. Bueno, esas son las cosas que cambian. Esta es la consideración, entonces, que nos va aproximando al ser desde el punto de vista de su dinamismo. Es decir, que
aun cuando cada cosa tiene una identidad propia y un fundamento propio en el acto que lo mantiene en el ser, aún allí va cambiando o modificando sus modos de ser. Entonces esta modificación es lo que explica el principio del cambio, que es el problema fundamental de la física antigua o de la filosofía de la naturaleza antigua, como nosotros habíamos visto ya, y se empieza a abrir, digamos, una puerta, un panorama de una solución contundente a la explicación del cambio. Es decir, cómo es que las cosas son y pueden no ser. ¿Qué significa que pueden no ser? Es que si yo soy, supongamos, joven, pues dentro de unos años no voy a ser más joven. Es decir, acá hay algo dentro mío que me hace cambiar. Este principio de cambio asienta la pregunta acerca de cómo es o cuál es el fundamento del cambio. ¿Me siguen? Entonces aquí nosotros vamos a empezar a ver la metafísica desde el punto de vista del dinamismo del ser. Es decir, aquello que hace que las cosas se muevan o tengan la posibilidad de cambiar. ¿Me siguen? Por eso yo hice, estos dos gráficos. En principio es necesario desarrollar entonces el concepto que ustedes tienen ahí señalado de materia y forma. Materia y forma es el principio sustantivo de cada cosa, es decir, aquello de lo cual cada cosa está hecho, o aquello que al ente finito, es decir, a la cosa en particular, la identifica como lo que es. Bueno, tenemos el sustrato material que para la filosofía se considera como el sujeto, es decir, aquello en lo cual se da una determinada cosa o un determinado ser. Así tenemos, por ejemplo, una mesa como sustancia que tiene una cualidad determinada o un sustrato material específico que la sostiene en el ser. ¿Cuál sería el sustrato material? En el caso de esta mesa, la madera. Puede ser que exista una mesa de piedra que no sea de madera. Entonces esa mesa no deja de ser mesa, sino que lo que cambia es su sustrato material, su principio intrínseco en donde se recibe el ser mesa. Entonces lo que cambia es la materia. Pero siempre nosotros vamos a definir a la materia como el sujeto donde se recibe esa identidad que mantiene en el ser a esa cosa determinada y que la vamos a llamar entonces aquello en que algo es hecho o es mantenido en el ser. Por supuesto que la materia puede ser absolutamente variable en todas las cosas. Y digo absolutamente variable porque la materia no puede repetirse. Es decir, se da de una sola vez en cada cosa particular. ¿Qué significa? Que si yo considero una mesa de madera, puedo pensar en 1.000.000 de mesas de madera. Pero si yo considero una mesa, la mesa está delimitada, particularizada o individualizada en esta mesa concreta de esta madera. Por más que yo diga, bueno, pero esta mesa tiene una réplica que es idéntica. Sí, pero el sustrato material es único. Es decir, es lo que hace que esta mesa sea esta y no pueda ser otra, por más idéntica que sea. Esta consideración sirve, por ejemplo, cuando uno dice, bueno, puede haber una persona clonada. Una persona o cualquier ser viviente clonado. Bueno, evidentemente un ser clonado puede tener características materiales idénticas, tan idénticas que podrían no distinguirse a simple vista. Supongamos la oveja Dolly, creo que se llamaba, la famosa ovejita que habían clonado. Bueno, por más que sea absolutamente idéntica, incluso en su información genética, no puede ser la misma que original. ¿Por qué? Porque tiene un sustrato material que la distingue. Bien, la materia entonces es el principio de individuación en lo cual algo es hecho. Puede ser piedra, madera, plástico, hoy en día existen materiales diversos.
y aún así tener una esencia adecuada. Por eso viene también la consideración de la forma. Esto es muy importante. Yo podría decir que la forma se identifica con la esencia de la cosa. Es decir, es aquello que hace que una cosa sea esa y no otra. Porque es el principio de determinación. Cuando un ser recibe una forma, lo que hace la forma es completarlo y darle un nombre también, por así decirlo, analógicamente. En realidad el nombre está contenido en la esencia de la cosa, ¿no? Pero si yo quiero saber qué es eso que se me parece en principio confuso, supongamos que estoy lejos mirando un paisaje y de repente veo algo que se mueve y yo no sé si es un hombre o es un ciervo o es un lobo. Entonces en principio tengo como la mirada borrosa, no sé lo que es. Y de lejos puedo percibir que es un ser viviente, entonces empiezo a captar el principio material, digamos, bueno, no es una estatua, ¿no? Es un ser viviente, o sea que tiene un organismo vivo. Y todavía no alcanzo a distinguir si es un hombre, un caballo, lo que sea, y de repente veo que no, es un animal. Bueno, hasta que yo no perciba suficientemente lo que la cosa es, digamos como que el entendimiento va a estar borroso. Bueno, cuando el entendimiento afirma, dice, no, es un lobo, vamos a suponer, significa que capté la forma. La forma aquí no es la figura o como algo exterior, digamos, el espectro que yo veo, ¿no? Como comúnmente hablamos nosotros de la palabra forma, sino que la forma, o en griego morfé, es la imagen inteligible de la cosa. Es la imagen inteligible de cada cosa. Por eso es muy importante subrayar que es principio de determinación. Si no fuese determinado, no lo podría inteligir, no lo podría entender yo. Y por eso también es el fundamento del acto de ser. ¿Qué significa? Que cuando una cosa recibe el acto de ser, lo que recibe es la forma, específicamente. Es decir, que no puede existir ninguna cosa que tenga un sustrato material indeterminado, porque si no, no sería directamente. ¿Qué significa? Que para que exista algo en acto, necesita un principio formal que lo determine. Si no, quedaría en aquello que los filósofos dicen, la materia prima. La materia prima, ya vamos a ver algo sobre esto, la materia prima es simplemente la consideración metafísica del sustrato independientemente de la forma que tenga. Es decir, del principio de actualización que tenga. Por eso también los filósofos distinguían entre materia primera y materia segunda. La materia primera es la materia pura, no existe en realidad. Pero es aquel sustrato donde aparece o se plasma la forma en el acto de ser. Y es lo que lo hace ser eso y no otra cosa. ¿Me siguen? Una vez que un ente recibe una forma, lo que hace es aparecer lo que es en su sustrato material como materia segunda. Vamos a poner ejemplos porque acá también no sirve mucho sin ejemplo. Yo tengo un artista que quiere hacer una escultura. Entonces, lo primero que tiene es un bloque de mármol. Un cubo o un rectángulo, un bloque. Y el artista concibe una determinada estatua. Vamos a suponer una estatua de Sócrates. Para que la estatua de Sócrates exista, lo que necesita el artista es hacer algo para transformar ese bloque en una estatua. En filosofía se dice educir la forma. ¿Qué significa? Como respondió Miguel Ángel cuando le preguntaron por su famosa obra de Moisés, ¿no es cierto? Está el bloque de mármol y lo que hay que hacer es sacar de él la forma, es decir, todo lo que sobra,
para que aparezca y se ponga en acto la estatua. Bueno, el artista lo que va a hacer es desarrollar un montón de mecanismos o arte o técnicas con la ayuda del cincel y demás, va a empezar a ejecutar golpes de manera tal que se pueda transformar ese bloque informe e indeterminado de materia en una bella escultura. Una vez que la escultura está terminada, ahí aparece la forma. La forma es lo que hace que la escultura sea esa y no otra. Por eso, para hacer la escultura se necesitó el sustrato material, es decir, el bloque de mármol, y la idea del artista que puso en movimiento su arte para imprimirle la forma. Así pasa con todo. Es decir, todas las cosas tienen un principio que la hace determinada en el ser, que le hace ser lo que es y no otro. Por eso, aquí está el fundamento del acto de ser en la forma, porque si yo supongamos que soy un mal artista y quiero hacer una escultura y empiezo a dar golpes así sin técnica y sin saber qué es lo que quiero lograr, y de repente pego mal, digamos, produzco un daño en la materia, y bueno, y voy armando más o menos como se me ocurre, y de repente dije, bueno, ya, hasta acá llegué, quedó linda la escultura, y yo se la muestro a otro y al otro le resulta ininteligible. ¿Qué significa? Que no tiene forma. Es decir, que el principio de inteligibilidad no es suficiente para hacer relucir la esencia de eso que yo quería demostrar. Entonces, la forma, evidentemente, es algo determinante. ¿Sí? Yo, si quiero, digo, bueno, es un intento de estatua. Bueno, como intento está bien. Entonces, la forma no es de estatua, sino de intento de estatua. Pero ven que siempre sirve esto de que, en definitiva, la forma es lo que es y nada más. Entonces va a venir y me va a decir, che, pero eso no es una estatua, ni lejos, es un proyecto de estatua. Bueno, eso es, un proyecto de estatua. ¿La forma de qué es? De un proyecto de estatua. Ahora, si el tipo es un artista y viene y la perfecciona la regla y termina siendo una bella escultura, ahí sí, claro. ¿Por qué? Porque la forma empieza a tomar brillo, ¿no? Muy bien. Esta distinción es importante, ¿por qué? Porque las cosas en el orden natural, evidentemente, van transformándose. Es decir, van recibiendo influjo de manera tal que hay cosas que se conservan y hay cosas que cambian. Siempre todo está dado bajo razón de materia y forma. Esto no cambia nunca. La forma entonces es, por decir así, el brillo de la esencia de la cosa. O la elocuencia del nombre de la cosa. Sí. ¿La forma es inteligible con los sentidos o con la inteligencia? Con la inteligencia. Sí. Ahora bien, hay que hacer algunas distinciones, pero sí, todo se da a partir de los sentidos. Es decir, son los sentidos los que reciben la forma, en principio, ¿no? Es decir, que la forma impresiona los sentidos, primero los sentidos externos, y luego de los sentidos externos pasan a formularse internamente una imagen inteligible de esa experiencia sensible. Pero todavía no hay una determinación intelectual suficiente de la forma, sino que lo que hace la inteligencia es abstraer esas impresiones a partir de la imagen sensible que se hace, y por un acto del entendimiento agente se formula específicamente la idea de lo que la cosa es. Allí, cuando se formula la idea específica de lo que la cosa es, brilla la forma. Es decir que, para hacer una distinción entre esencia y forma, se podría decir que la esencia es como ese principio universal que tienen las cosas que me permiten a mí expresarlas con una noción inteligible de manera universal. Es decir, la mesa, la silla, el águila, el caballo, Sócrates. Es decir, una idea común. En cambio, la forma es esta misma cosa, pero que está dado en un ente concreto. Por eso es fundamento del acto de ser. ¿Por qué? Porque yo puedo estar pensando en la mesa que tenía mi abuela en su jardín. Pues no existe más esa mesa. No tiene acto de ser.
Entonces yo estoy pensando en la esencia de una mesa, pero en cambio la forma está siendo determinada en un acto de ser, es decir, esta mesa en particular, que puede impresionar mis sentidos, y que puede ser bella incluso, o puede ser fea, pero es mesa. Aquí esto es muy, muy profundo porque esto me vincula también a toda la doctrina estética, es decir, la teoría filosófica del arte. Los escolásticos, los medievales, decían que la belleza es la luminosidad de la forma. Es decir, cuando la forma es perfecta, o lo más perfectamente posible, lo más perfecta posible, es como que brilla. Entonces yo tengo, por ejemplo, 2 caballos. Uno que es virtuoso, es decir, es perfecto, es robusto, tiene un color, yo no sé nada de caballos, no sé decirle el nombre de los caballos, digamos, tiene un color hermoso, se para bien, trota y es noble, y bueno, todo. Y al lado tengo otro caballo que, pobrecito, está flacucho, medio enfermucho, ya está viejo, está demacrado, lo que sea. Los 2 son caballos, perfectamente, es decir, tienen la esencia de caballo, pero hay uno que brilla más. Es decir, cuya forma deja relucir mejor la esencia. El padre Marcos decía, por ejemplo, que cuando hay algo feo, lo que sucede es que la materia como que le pone límites a la forma, le pone tropiezos. ¿Cómo se da que hay un caballo feo? Bueno, es una cosa misteriosa, dice el padre Marcos. Lo que sucede es que la materia le puso tropiezos a la forma y hace que la forma no brille. En principio, entonces, cuanto más determinada es una cosa, tiene más plenitud de forma. ¿Me siguen, no es cierto? Ustedes me preguntan todo lo que sea, pero yo voy medio... ¿Cómo entienden el arte eso? Porque el arte moderno, por ejemplo, la forma da más vida. Es que entonces nosotros podemos decir que no existe. Por eso el arte moderno es como ininteligible, cada uno entiende lo que como que quiere, pero no tiene forma, digamos. Además no tiene belleza. Eso que dice es No, libre interpretación. No tiene belleza. Objetivamente no la tiene, porque, bueno, hay 3 condiciones para que exista una obra de arte bella: luminosidad, proporción y orden. Lo más importante es la luminosidad de la forma, es decir, que aquello que está representado sea tan perfecto y tan pleno que impresione intelectualmente al sentido. Fíjese, debe impresionar no sensiblemente, sino intelectualmente al sentido, es decir, que lo que se goza es la inteligencia con la expectación de la obra de arte, con la luminosidad de esa forma. Pero para que esa forma sea así de luminosa, tiene que tener orden y proporción. Algo que me parece que en el arte moderno no existe a propósito, ¿no? Me parece como que lo que quieren provocar es todo lo contrario. Sí, buscan creatividad, técnica, no sé lo que fuera. Bien. Vos escuchás Beethoven y escuchás música moderna y son... Perfecto. ¿Cómo se dice? La superposición entre la técnica y el fin del arte, la belleza misma. Miramos un cuadro de Dalí, de Miró, y miramos un cuadro de Miguel Ángel. Sí. Sí. Es un tema, evidentemente, que da... Yo creo que lo vamos a poder desarrollar cuando veamos específicamente el trascendental belleza. Ahí vamos a meternos mejor. Pero sin duda, que nosotros no podemos considerar algunas obras de arte moderna justamente porque les falta forma. Es decir, que la forma es lo que le da inteligibilidad. Y además, esto, que tiene que provocar gozo inteligible. Eso es lo que es el objeto formal de la obra de arte. Y concretamente en el ser humano, la persona humana, la materia y la forma. Bueno, se da perfectamente en el sentido de que donde hay un hombre, donde hay un ser humano, está perfectamente estos 2 principios actuantes, digamos, activos, ¿no? Es decir, todos tenemos la misma forma humana, es decir, participamos de la humanidad. No hay ser humano que no tenga forma de ser humano, es decir, que no tenga este principio de acción o de acto de ser que lo especifique dentro del género humano.
Yo puedo pensar, no sé, en un ser humano que no me cierra si es ser humano, pero eso no es algo que se da en la realidad. Puedo decir, es un híbrido, y creo que es algo como que no tiene ser. No sé, de repente hacen una excavación y encuentran un bicho raro que no saben si es hombre o si es extraterrestre, que ahora encuentran cada cosa debajo de la tierra. Y bueno, y de repente no saben especificar o determinar qué es. Bueno, algo es, evidentemente, porque la forma es lo que determina. Ahora, yo no puedo decir es más o menos hombre. Lo que sí puede suceder es que la forma humana pierda brillo. ¿Qué significa eso? Y acá aparecen las cualidades del hombre. Así como la obra de arte es el esplendor luminoso de la forma y hace que la obra expresada sea perfecta, resplandeciente y bella, así pasa con las personas también. Es decir, una persona que no tiene cualidades, que no hagan brillar su humanidad, y se vuelven feas, digamos. Pero es un problema más profundo, ¿no? Pero no significa que no tiene forma hombre, forma humana. Significa que uno como que no termina de ver qué son. Entonces son hombres imperfectos, seres humanos o falsos seres humanos. Obviamente que aquí aparece la cuestión de las virtudes o de la corrupción humana, el pecado. El pecado lo que hace es desfigurar la forma humana. No la puede aniquilar, porque solamente Dios aniquila o quita absolutamente del ser. Esa falta de virtudes fue lo que llevó a pensar a los españoles que cuando llegaron acá no sabían si eran seres humanos o no lo que veían. Sí, puede ser, sí. Digo, que es lo que se está viendo en este momento. El ser humano está actuando de una manera tan antihumana, pero no deja de ser ser humano. Exactamente. Por eso hay tanto problema con los derechos humanos. Yo puedo decirle, pero parecen bestias. Su naturaleza, su esencia de persona humana. Por Exacto. más que sea Bueno, peor que el animal. muy bien. Y actúe peor que el animal. Aquí hay un universo de conceptos filosóficos, por ejemplo, el de naturaleza, ¿no? Se me fue un poquito la idea que estaba por decir, pero es evidente, digamos, que cuando uno ve las aberraciones que vemos hoy en día, nosotros pensamos que estamos frente a bestias y no ante hombres. ¿Por qué? Porque se desdibuja la forma humana, evidentemente. Entonces, esto se da intelectualmente, o sea, uno no entiende lo que está viendo. Y bueno, justamente es porque la forma está perdiendo su brillo propio. Y en función de eso, la perfección es Jesucristo. Bueno. Exactamente, sí. Jesucristo es imagen de Dios Padre, es el hombre perfecto, digamos, es el reflejo, la impronta del ser divino hecho hombre. Entonces, evidentemente, en él está la plenitud de la humanidad realizada, ¿no? Por eso también nosotros somos semejantes a él. En la medida que nosotros nos asemejamos a Cristo, entonces nos volvemos con una forma más resplandeciente. Y así cada cosa en la medida que perfecciona su forma de ser, o su forma, se vuelve más bello. En el ser humano está la cuestión de las virtudes, evidentemente, ¿no? Por eso las virtudes son tan amplias, ¿no? Y hay un universo, digamos, dentro de la persona por el cual la acción en el hombre, la acción moral, nos vuelve más perfectos. ¿Qué significa? Que no somos medio hombre o casi hombres, somos hombre completo. Puedo ser corrupto moralmente o puedo ser santo, puedo ser pecador o santo, pero eso no entorpece mi humanidad. Es decir, siempre voy a ser humano, hombre. El pecado lo que hace es enturbiar eso. La gracia de Dios lo restituye. Por eso, bueno, este es un tema poco alejado, digamos, bueno, se acerca, digamos, pero es motivo de otra charla muy interesante. Pero esa charla que viene no se puede entender sin estas referencias, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, dejada de lado entonces esta consideración de que todas las cosas están compuestas de materia y forma, basta decir que Dios es forma pura. Dios no tiene materia.
En Dios, la forma brilla por sí misma en un acto puro de ser. No fluctúa y no puede ser imperfecto. En Dios se da la forma de manera infinita, sin mezcla de materia. Esto también, ¿no es cierto? La limitación humana está dada por la materia. Y en todas las cosas. Y Cristo que tiene un cuerpo, ¿no es materia eso? Sí. Qué linda pregunta, ¿no? Bueno, pero Jesús, lo que hay que distinguir es su vida humana y su naturaleza divina, ¿no es cierto? O sea, su naturaleza humana y su naturaleza divina, que era compartida. Cristo, en cuanto hombre, tenía todas las limitaciones del ser humano. Es decir, se hizo semejante a nosotros en todo menos en el pecado. Es decir, que la naturaleza humana de Cristo estaba absolutamente condicionada por la materia divina, ¿no? Ahora bien, como persona divina, reunía todas las perfecciones de Dios, digamos, ¿no? Pero si hubiese sido de otra manera, Cristo no hubiese podido morir. Es decir, la muerte de Cristo es una realización perfecta de esta limitación que Dios asumió para redimir a los hombres. Es decir, el haber tomado carne significó el haber adoptado un sustrato material y haberse hecho finito. Esto es la locura, ¿no es cierto?, de la historia humana. Un Dios hecho hombre. Digamos, ¿cómo es posible que el acto puro de ser haya tomado materia en medio de la encarnación que no es objeto de una consideración filosófica? Ni tampoco, de hecho, va a ser conocible por nosotros en esta vida? Es uno de los misterios de fe que no se puede agotar. Solamente cuando estemos cara a cara con Dios se nos va a quitar el velo de la fe y allí podemos mirar las cosas tal cual. O sea, sabemos qué pasó por la fe en la encarnación, pero ¿cómo fue posible que el ipsum ese de materia, digamos, eso no podemos explicarlo, digamos, con un procedimiento, digamos, como si dijéramos, bueno, pasó así, así, así. No. Eso por ahora excede por completo esta capacidad. Se sabe que Dios como hombre fue completamente hombre. Entonces, es que la inteligencia humana no puede entender esto. No lo puede entender. Está en otro plano y lo ve como una contradicción. Pero sirve perfectamente. Lo que pasa es que de alguna manera la materia quedó más sublime. Sí, es un misterio. El entendimiento humano tiene muchos límites. Y ese es un límite, no podemos entender. Bueno, estos límites están impuestos por la materia. En general, el ente finito, es decir, las cosas que están sometidas a la generación y a la corrupción, es decir, al acabamiento o a la nada, pues tienen esa limitación dadas por la materia. Incluso los ángeles, porque los ángeles Dios los puede aniquilar. ¿De qué manera? Si no tienen materia, ¿se corrompen o no se corrompen? Esto es materia de consideración teológica, pero dicen los filósofos, porque tienen materia angélica. Es una cuestión, ¿no? Una cuestión teológica. Pero sirve, digamos, utilizando este principio. Este principio de distinción entre materia y forma, los filósofos lo denominaron, o en la tradición filosófica se denominó como ilemorfismo. Por ahí ustedes lo pueden llegar a leer por ahí. Digamos que cuando se habla de materia, no necesariamente se refiere a los átomos y todo eso, pero de una materia física, no sé, materia y piensen en algo, digamos, cuantificable científicamente. No es eso lo que la filosofía toma como materia en ese sentido, como que, por eso la materia prima, ¿qué es? No son los átomos o las partículas subatómicas. La materia prima, o sea, la materia considerada sin forma es un absurdo para la inteligencia. Porque la inteligencia se actualiza con la forma, en realidad. Lo que la inteligencia conoce de cada cosa está dado en la forma.
Por eso si yo a una cosa le quito la forma, no la puedo compenetrar, digamos. Ahora bien, la consideración metafísica de la materia primera es a partir de la idea de sujeto o de sustrato. ¿Qué significa? Que es aquella causa intrínseca a cada cosa que hace que la cosa sea recibida, la forma sea recibida en algo. Si podemos pasar por lo menos a la consideración de la causa formal y la causa material, entonces yo digo de vuelta, ¿no? Es un principio de determinación o individuación. Significa que la materia prima, así sin forma, no se puede conocer, pero se entiende que es aquello que recibe la forma. También esto, ¿no? Que es causa de cada cosa. Es decir, si nosotros pasamos a la consideración de la causa es aquello que influye en el ser de otro, ¿no? Es aquel influjo que determina el ser de otro. Aquello por lo que algo es, ¿no es cierto? Sería la definición más técnica. La causa es aquello por lo cual algo es. Entonces, aquí yo, si me estaba refiriendo a la forma, considerar la forma como causa, yo debería destacar este por, ese adverbio de causal, ¿no es cierto?, que me señala que, a diferencia de la esencia, yo decía en la clase pasada, la esencia es aquello que la cosa es. En cambio, la forma o la causa formal es aquello por lo cual la cosa es. Es decir, si yo miro esta mesa, yo tengo la esencia de la mesa en mi cabeza y la pienso perfectamente y la puedo describir por todos sus modos de ser. Ahora también, al considerar esta mesa, también pregunto por quién la hizo. Es decir, ¿quién influyó en una materia determinada, en la materia de esta manera, para que esta materia sea esta, para que esta mesa sea esta, ¿no? Entonces estoy pensando que alguien puso en acto una serie de destrezas artísticas para crear esta mesa. Y esa es la causa formal, digamos. Es decir, el carpintero que hizo esta mesa desarrolló un montón de habilidades y técnicas que dieron como resultado esta mesa determinada. Así es con todo. Es decir, para la consideración de la causa, yo debo decir o expresar el principio aquel que dice: todo lo que es, se hace por otro. Y nada existe sin una razón suficiente. Todo lo que es se hace por otro y nada existe sin una razón suficiente. Es decir, que todas las cosas que son, todas las cosas que tienen acto de ser, son hechas por otro. Aquí viene la consideración de la causa formal. Es decir, hay un influjo de un agente recibido sobre cada cosa. Agente, el concepto de agente, es aquel que educe la forma en cada cosa. En el caso de la estatua, que yo puse el ejemplo, el escultor es aquel que imprime la forma en ese bloque de mármol. Sin el escultor no hubiese podido hacerse la estatua. Lo que me lleva directamente a la consideración de la causa eficiente. La causa eficiente es aquel que pone en acto al ser de cada cosa. Así, el carpintero que hizo esta mesa fue causa eficiente de esta mesa. El que hizo la estatua, el que esculpió la estatua, fue causa eficiente. El cincel, no. Ahora viene, mira. ¿Y en el ser humano y en los padres? En el ser humano ahora viene esta distinción, muy importante. Esta causa eficiente debe ser distinguida entre principal y secundaria. En el caso, vamos a mantenernos con el ejemplo del artista que está esculpiendo la estatua. El artista es causa principal o agente, es decir, es aquel sin el cual la estatua no se hace. El cincel es causa segunda. Es decir, que el artista para hacer la estatua necesita del cincel. Si no tiene el cincel, tampoco puede. Entonces, el artista, si nos mantenemos en el ejemplo de la mesa, el carpintero, para hacer esta mesa necesita un montón de herramientas, serrucho, no sé, escofina, lijadora, lo que sea.
bueno, un montón de herramientas. El carpintero como causa primera, como causa principal, hizo la mesa como tal, pero se sirvió de varias herramientas o medios. En el caso del ser humano, muy interesante pregunta, la causa eficiente, es decir, el padre es causa eficiente de su hijo, pero es causa eficiente secundaria, porque Dios es causa primaria. Es decir, el ser humano colabora con la acción de Dios, la acción creadora de Dios. Es decir, que es Dios el que llama a la existencia a cada ser humano, porque además el alma humana es creada individualmente por Dios, con la cooperación de los padres. Entonces, esta distinción entre, en todo caso, causa primera y causa segunda es suficiente para explicar esto, ¿no? Que en definitiva, en el orden de la procreación humana, Dios es causa primera y los padres son causa segunda. ¿Y el hombre tiene acción creadora también? Participa de la acción creadora de Dios, es decir, es co-creador. ¿Y otros seres vivos? Bueno, en el orden de la generación, digamos que entendiendo la creación como un puesta en la existencia por el acto de ser, nosotros debemos decir que todas las cosas existen porque Dios les influye el ser. Es decir, que en definitiva, Dios está siendo causa primera de todas las cosas. Hay principios materiales que hacen que, por ejemplo, en el caso de un animal o de una planta, su naturaleza tenga dentro de sí contenida la virtualidad de multiplicarse. En el hombre, digamos, interviene más la voluntad, digamos, el amor y demás. En los animales y en las plantas no, hay como algo que está contenido ya implícitamente en la naturaleza misma, pero sí, como causa primera, Dios da la existencia. De todas formas, habría que distinguir, porque en el caso del hombre, Dios crea el alma, que es la forma, la crea individualmente, que no en el caso de los animales, porque no tienen un alma individual los animales. Sí. Entonces habría que hacer esa distinción, ¿no? En el caso del hombre es único en el resto de la creación, porque Dios crea individualmente cada alma humana, y los animales no, el animal no tiene un alma individual. Entonces, digamos que en el caso del hombre es más profundo el asunto, digamos, porque interviene la voluntad del hombre. Es decir, el hombre debe ser copartícipe en la acción creadora de Dios. Por eso esta distinción sigue siendo, digamos, ¿no? El hombre como herramienta. Y así para todo. ¿Sí? Yo quería decir que para mí el hombre no entra para el hombre el término creación. Creatividad sí, porque crear es partir de la nada. Y solo Dios puede partir de la nada. El hombre no puede crear hacer de la nada si no tiene algo previo. Sí, está bien. Entonces, generalmente se usa, me parece mal, no que el hombre sea creador. No, entiendo. Sí, en los textos se habla mucho de que el ser humano es creador. No, tiene creatividad, porque tiene que partir de algo previo. Nunca puede partir de la nada. Bueno, mientras que Dios... Es cierto que ahí el lenguaje, digamos, se usa analógicamente, claro, con analogía, digamos, de atribución, donde Dios es el creador único, ¿no? El creador en sí mismo. Entonces nosotros utilizamos el lenguaje análogamente y podemos decir que es creador, aunque si somos rigurosos debemos decir que el hombre participa de esa acción creadora, digamos, ¿no? Entonces, evidentemente, en última instancia, la acción del ser humano como causa eficiente de las cosas siempre participa del acto creador de Dios que mantiene en el ser a todos los entes. Sí. Digamos que lo particular del ser humano en este caso es que puede imprimir formas voluntariamente. Muy bien. Lo que no puede hacer ningún otro ser, digamos, los seres racionales pueden imprimir formas y eso participan del acto creador, coparticipan del acto, o sea, imprimen formas, o sea, porque un animal no puede crear una mesa, digamos, porque no puede imprimirle una forma distinta a lo que hay. El hombre puede voluntariamente imprimir formas
distintas de las cosas. Lo que me da pie a una aclaración que no está puesta, porque aquí, aunque la doctrina siempre está formulada como las 4 causas del ser, donde nosotros distinguimos 2 causas intrínsecas y 2 extrínsecas, la causa formal y la causa material son intrínsecas, es decir, que están contenidas en el ser mismo de cada cosa, y la causa final y la causa eficiente son extrínsecas, porque la causa eficiente es el actor o el agente que está poniendo en el ser al ente determinado. Falta agregar algo que opera a modo de quinta causa, y es la causa ejemplar, que está vinculada entre la causa final y la causa eficiente. ¿Qué significa esto? Que cada vez que, supongamos, un artista va a realizar una obra determinada, previamente la concibió en su intelecto. Es decir, la forma que el artista va a imprimir en la obra que va a crear, previamente la tenía en su pensamiento. Es decir que la monumental estatua de David de Miguel Ángel, evidentemente, existió primero en la mente de Miguel Ángel. En la medida que existió primero en la mente de Miguel Ángel, se puede decir que la forma que Miguel Ángel necesitó educir de ese gran bloque de mármol, primero lo tuvo en su intelecto. Es decir, causa ejemplar, es decir, aquella que opera primero en toda acción. Por eso se vincula a la causa final. Vamos a hacerlo breve, así ya cerramos, ¿no es cierto?, con la consideración de la causa final. Dice Santo Tomás de Aquino que la causa final es primera en la intención y última en la operación. ¿Qué significa? Que la causa final está en el propósito de aquel que va a obrar. Yo quiero crear esta mesa. Para crearla la tengo que tener en mi intención, es decir, tengo que querer hacerla, tengo que tener la forma mental o la idea ejemplar para hacerla, y después empezar a ejecutar todo lo que necesite para llevarla a cabo. El fin es tenerla perfectamente terminada, ¿cierto? De donde yo puedo distinguir 2 modos de fin: el fin objetivo, finis qui, o el fin subjetivo, finis quo. El fin objetivo es lo que yo quiero hacer objetivamente, una mesa. Es decir, que yo tengo la idea ejemplar, digo, voy a hacer una mesa, tengo todas las destrezas artísticas para hacerla y además tengo las herramientas, causa principal, causa secundaria, tengo el propósito de hacerla y no me queda otra que ponerme a hacerla. Pues bien, está antes en la intención y última en la operación. Todo lo que yo ejecute de por medio va a consistir en que todas estas causas colaboren entre sí para lograr la creación de esta obra terminada. El fin objetivo y es que la mesa esté terminada, digamos, es decir, que me sirva para mi propósito, que puede ser múltiple mi propósito. Yo puedo decir, bueno, voy a hacer una mesa porque la verdad que no tenemos para nuestro salón de conferencia, necesitamos una mesa, vamos a hacer una mesa y listo. ¿Para qué la voy a usar? Y puede ser que si además soy artista, yo diga, bueno, además de que sirva, porque es una cosa útil para el salón de conferencia, también voy a producir belleza, ¿no? Es decir, no solo la voy a hacer, sino que la voy a hacer bien, excelente, la voy a hacer lo más perfecta posible. Esto también está dentro del fin objetivo y ya se empieza a cruzar o perfilar el fin subjetivo, que es aquello que subjetivamente quiero lograr. Es decir, el gozo de la obra terminada, o en todo caso, si yo soy un carpintero y soy bueno y resulta que me vienen a mi taller y me dicen, mire, vos que sos buen carpintero, te vamos a pedir una mesa así y asá y queremos que nos cobres lo que va, lo que salga, porque sabemos que sos bueno. Bueno, fin subjetivo, además de la producción del arte bello, está, bueno, mi trabajo, que me paguen y todo lo que yo necesito subjetivamente con esta obra. Estos principios de orden metafísico pues son el fundamento de absolutamente todo lo que se hace en el orden natural y sobre todo en el orden humano. Ariel,
tremendo problema se plantea en la causa eficiente secundaria respecto a la fecundación in vitro, alquilar del vientre. Porque al momento de determinar quién es el padre y la madre, se complica. Sí, lo que sucede es que como todo, ¿no? Toda manipulación que implica un acto de corrupción humana, en realidad introduce un desorden en la naturaleza que hace que ya el ámbito de las formas empiece a caer, ¿no? Entonces uno ya no sabe, digamos, frente a qué estamos, ¿no? Evidentemente que en el caso de la fecundación in vitro hay un entorpecimiento de la colaboración humana en el desarrollo, digamos, natural, según aquello de que Dios es causa principal de todo hacerse, ¿no? Entonces, la causa secundaria, que en lo normal son los padres, digamos, termina siendo un médico que junta en un momento preciso. Sí. Evidentemente entran factores que manipulan tanto el orden natural que pierde razón de ser, esto de la inteligibilidad, ¿no? De las cosas. Son temas muy, muy difíciles, digamos, pero que si nosotros lo tenemos que analizar moralmente, pues nos tenemos que servir de estos principios para determinar la moralidad del acto de la fecundación in vitro, ¿no? Porque evidentemente en el acto empiezan a intervenir intereses, digamos, y bueno, el hombre está limitado a esto, ¿no? El hombre sí o sí tiene que respetar el orden de estas cosas, ¿no? Por eso ha surgido la bioética. Claro, exactamente. La bioética justamente como una disciplina filosófica que necesita brindar luz sobre hechos de esta complejidad que tiene que ver con el desarrollo de la técnica y la tremenda soberbia humana de querer hacerse dueño de la naturaleza, digamos, y este ideal moderno de que la naturaleza revele todos sus misterios y que el hombre sea el último juez de estos misterios. La soberbia del hombre De querer ser Dios. Sí, es un tema tremendo, ¿no? Por supuesto que desde el punto de vista ético o incluso metafísico yo tengo que reconocer que los hijos no son una propiedad del ser humano. Esto es una hipertrofia de una idea liberal, que es la idea impuesta por la sociedad de consumo. Es decir, si el hombre es dueño o puede llegar a ser dueño de todos los bienes materiales, o de todas las cosas que se someten a mi propio imperio, bueno, ¿por qué no lo va a hacer un hijo? El hijo como derecho. El hijo como derecho, exactamente. El hijo, la mujer, cualquier No, cosa. todo, claro, evidentemente. Acá hay una tergiversación y una perversión moral de forma, ¿no? Que atenta primero contra el orden natural de las cosas. Entonces, estos errores y estos tremendos pecados se cometen también por no respetar estos principios, ¿no? Así que, bueno, miren si no tenemos validez. Sobre todo, bueno, cuando aplicamos todo esto a las verdades teológicas, mucho se ilumina el intelecto y el espíritu para comprender cómo Dios también opera en el corazón de cada uno, ¿no? Porque Dios opera según esto, ¿no? Así es como Él nos mostró su propia acción sobre nosotros. Y es por eso que la filosofía moderna niega la metafísica. Absolutamente. Tiene que aceptarlo a Dios. Exactamente. Esto te vincula directamente a la participación de Dios en todo, porque nosotros venimos desarrollando la idea de ser, la idea de acto de ser y la idea de esencia, que son nada más y nada menos que un reflejo y una participación directa de Dios que está en todas las cosas. Rompe también con la idea del panteísmo de que Dios es todo, se identifica con todo. No, Dios no se identifica con todo, pero está absolutamente en todo, sosteniendo cada cosa en el acto de ser. Esto es muy, muy valioso. Bueno, llegamos hasta acá, les agradezco el interés. Vamos a hacer una oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Santo Domingo nuestro Padre, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, Ruega por nosotros. Nuestra Señora Reina del Santísimo Rosario, patrona de las Islas Malvinas. Ruega por nosotros. Muchas gracias.